Hola, me llamo Cata y bienvenidos de vuelta a mi canal donde vemos de todo. Y hoy día vamos a ver UPTOWN Girls. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día, entonces, vamos a adentrarnos en esta película. Que les cuento la verdad, ya, es una película que me gusta mucho, es muy buena, es de mi infancia. Yo creo que como mujer, uno tiene que ver esta película. Me formó en mis años de adolescencia, quizá un poco más joven incluso. Brittany Murphy es maravillosa, que en paz descanse. Pero también me ha aparecido en TikTok sin parar. Yo sé que yo estoy en BookTok y quizás mucha gente no lo está, porque a mí me gusta leer los libros de BookTok. No todos. Colleen Hoover, I don't know her. Al principio parecía que era un trend como de... no sé, crecer como niña, crecer con traumas, no sé qué. Y se transforma en BookTok. I don't know. Pero me apareció al principio así y este trend que aparece con una imagen de esta película de Cata Frita y de Brittany Murphy. Cuando era pequeña me pasaba esto, cuando era grande me pasaba esto, con la icónica canción de Avril Lavigne, que creo que se llama Nobody's Home. Y no pude dejar de pensar en esa película, así que tenía que verla. Y me parece, como ya estamos en el mes de la mujer, a pesar de que no es dirigida por una mujer, me parece una buena película para ver. Como dije antes, en los años formativos. No puedo creer que haya mujeres que no la hayan visto. La verdad, yo estaba hablando con una de mis mejores amigas y me dijo que no la había visto. Yo, me acuerdo que tenéis que verla para crecer. Tiene 30 años, pero lo mismo. Si no la has visto, no puedes crecer. Y es una historia muy bonita, en donde unas amigas muy disparejas, la verdad, pero que tienen mucho más en común de lo que ellas piensan, se pueden ayudarse mutuamente a salir de lo que están viviendo. Que son cosas bastante distintas, pero al mismo tiempo se relacionan, qué sé yo, en el mundo en donde se mueven. Ambas tienen un tema muy importante con sus figuras paternas y maternas, al parecer. Y en verdad es una película muy linda de ver, así que si no la has visto, recomiendo que la veas o la veas aquí conmigo, como tú prefieras. Es del 2003, si no me equivoco. Tiene muchas escenas muy lindas. Tiene un romance que a mi parecer personalmente es un poquito dudoso, la verdad. Esta es una de esas películas que no te trata como idiota y te dice todo, sino que también deja que tú veas y experimentes lo que está pasando en la película por ti misma. Curiosamente no he visto ninguna otra película del director, así que es una joyita que nos vino a bendecir la vida, encuentro yo. Así que eso, les dejo mi disclaimer, que son que yo voy a pausar la película, cortarla y hablar sobre ella, porque este es un canal de reacción y eso se hace en los videos de reacción. Y también ayuda a que el tío YouTube no me baje este video. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver UPTOWN Girls. O, como yo la veía por lo general cuando me la topaba como en HBO o TVN, Pequeñas Grandes Amigas. Some fairy tales are true. Most of their stories we make up to help us deal with real life. There was once a princess who lived in a castle. The king and queen were long gone, but they left her with their treasure so that she could stay a princess forever. On the eve of her 22nd birthday. 22 es una lolita. Y además, gran trauma. Que los dos papás se murieron. Y acá cumplí 22 es una lolita. Realmente está bien que esté perdida. Yo estoy mega perdida y tengo 28. Tiene muy buena música también esta película. Original. UPTOWN Girls. El chancho más encima. Es tan como de niña rica tener el chancho. Mira, yo la amo, ¿ya? Amo a su personaje también. Pero es de niña rica tener un chancho. Bien creativa. ¿Por qué plata en el freezer? I don't know. ¡Qué culia! Ah, eres preciosa. Chicha, madre. So jumpscare. I had shoes like yours once. When I was 5. Burn. And that was what, like 3 days ago? Try 3 years. ¿Tiene 8 años? You brought your own personal stuff? Hey, you want to pick up bacterial meningitis or polio? You go ahead and be my guest. Finally found your little monster butt. Come here. It's my boss's kid. They can't keep a nanny. They buy your third one this Cara de month. cha. En todo caso, bien creepy que hay una niña de 8 años en un club. Y ahí está el gallo que vamos a elegir. De dudosa procedencia. This one's for you. Oh, gracias. Oye, my god, qué manera de matar el mood de estar en un club y se pone a cantar una canción lenta. He's celibate like Morgan. He's all about De celibato curioso. Could you please keep it down? I want to go home now! The only reason you're even looking at this guy is because you know you can't have him. Oh, please, you'll toss him in a week. No, this one's different. Record a demo. Something more up-tempo. Sí. Let's go. Hi. Birthday girl. Birthday girl. Are you really Tommy Gunn's daughter? Oh my goodness. Eso debe ser muy difícil de hacer en todo caso, pero pobre guitarra. Oh my god. Es una muy linda colección de guitarra en todo caso. Amigo, no llegue y toque sin permiso, por favor. Daddy's little girl. That's you. Please don't sing Sí. Come on, Molly smiles. You open the show with it. And then he and my mom died. Ouch. Ay, se quedan conversando toda la noche. Ya. Él no me gusta. I don't know. ¡Se besaron! What about the songs? Like too fast, too slow? What? Kind of like the same thing. Yeah. Is there like a hook or like a chorus or something? I'm not a sellout. I don't wear purple. And I don't Ok, do cálmate, hombre, ¿eh?
Uy, ya está chata. Es que bueno, es medio egocéntrico, habla todo el rato. Help me, please. You've got to help me. I don't know how to get rid of this poor guy without breaking his heart. Molly, I've got to go. ¿Cómo? Hace 3 segundos quería que se fueran. Besides, you wanted him gone, remember? I did. What are all these final notices? Your electric has been canceled. And so has your gas. Who pays your bills? Bob. La amiga que resuelve. These rooms sound so empty without the sound. Ay, Dios mío. But you're not the only one who got taken. Ah, menos mal. Where does someone disappear with $100 million? Get a job? Oh. No la respuesta que queríamos. No man can resist a Egyptian cat. Pleasure to meet you. I will work overtime, weekends, holidays, Yom Kippur, Christmas, you name it. I will be here. Please. $1,369. You're in denial and you can't afford these. You're broke, remember? Encima no son ni para ella. Se los va a regalar. Bueno, tiene sábanas de niño chico. You wouldn't happen to have my jacket in there, would you? It's like my lucky jacket. I guess you're just gonna have to come over to my place and look for it. Excuse me? Egyptian cat. Molly? I'm sorry. It's not gonna work out. Because once again, your main man Huey's gonna come through for you. La nani. Oh my god. You're my new nanny? Okay, Ray. I'm Molly. I have to take my ass effects by 426. 418 right now. We'll take it when we get home. That's when I take my client. Chucha madre. Mission accomplished? Ah, paciencia, amiga, paciencia. Sí, parece el de Shining. Me encima la enfermera loca que pasa por ahí, no le dice hola a nadie. Y esa pieza se ve bien misteriosa. Nobody. Tiene una pieza bien épica, la verdad. This is your room? Caleta de Barbie, loco. Ni siquiera juega con la Barbie, no, pobre niña. Look at this little tea set. You don't touch that unless I happen to. Yo te invito a té. Au. Kid, have you ever been to a shrink? Since I was 3. 3-1. Ahora voy a hablar a los 3. Isn't doing the dishes what the maid is supposed to be for? She doesn't know how to drive without leaving a spot. And I'm gonna die of botulism from the germs like Donkey Tally. Nombrado como 5 enfermedades. Lo primero, ¿qué? ¿15 minutos de esta película? Give me that plate. Oops, no, sorry, you might infect it. Dios mío. Children. Get a broom. When you work for me, you leave when I say you can leave. I'm employed by your mother. Oh yeah? Take a look around. Do you see her anywhere? I quit! Swinging Baby. door. Ah. I've lived here for 20 years. How can you do this? You will be allowed back into your apartment only so long as you are accompanied by a management representative, and only long enough to gather your belongings. You are otherwise barred from the premises. Qué día, loco. Este culiao, encima, concha su madre. Ábreme, mierda. But it'll feel like home in no time at all. This is weird that Neil hasn't called me. No, but I think it's weird that you're wearing his jacket. Es buena amiga. Solo que hay amigas con las que uno no está destinado a vivir. Y eso está bien. We're gonna get you the best housewarming. It's gonna be hard enough on you coming up with half the rent. Have to rent. Sí, pues obvio que tiene que pagar la mitad, por loca. Wonderful girls. Freestyle. I'm sorry. What are you doing here? Well, I called Roma, your mom. If you said that it was okay, I could have my job back. You're on probation. Freestyles for moronic little kids, hippie freaks. Fundamentals are the building blocks of fun. They made us take ballet at Darlington. I couldn't wait to get out there and make up all my own moves. Figures the pill popping. Imagínate, ella también. Don't you ever do that to me again. You're hurting me. Take it back. Fine. La está educando. I take it back. Bueno, se están educando mutuamente. That's a good thing you did. Otherwise, you wouldn't have gotten your surprise. Surprise. No puede estar ser una niñita. Ay, que le gusta la sorpresa y que le gusta el chanchito. I'm having an allergic reaction. My immune system is crashing. Mood? You don't play top, Molly. Tiger Gates to make the masters. Essentials, remember? You've got to get rid of this junk. It's essential. Pobre, imagínate vender todas tus cosas. Refreshing. Una cleansing. Como decía la Mary Kondo. ¿Mary Kondo? Qué penny. Es que son las cosas que le dejaron su papá. Eso es lo que más duele. Dad's a rock star. Was. Bet this stuff is worth a bundle. I can't just sell it, Ray. Son solo cosas. No, you're gonna box it all up so it can lay in storage, gathering dust. Opino igual, pero no hay que ser tan dura. That man in the library in your house? Nurse said he's in a coma from a massive stroke. That's your father, huh? Was. He's a vegetable now. Soon he'll be nothing. Uf. Desconectada totalmente emocionalmente. It's a harsh world.
It's a harsh world. No es mentira, pero es muy chiquita para pensar así. I'm like, I'm a military now. Oh my goodness. Okay, under the tail. Under the tail. I'm putting my hand under his leg. Lo está pasando cuático. So all you have to do is put them in the oven and time them. Okay? Right? Because how badly can she screw it up? ¿Qué tenía, weón? ¿Petróleo la galleta? A ver, hasta que se le quema la chaqueta al weón. Karma, para él. Chiquitita. That my new nanny was a slutbag whore. Vamos, tiene gusto, tiene clase, tiene fashion. Molly, I hope this is the right number. Hi. Y la llamo para una real cita. I just signed a deal with Slime Records. That's amazing. Why didn't you say anything? Well, I would have. This is the first time tonight I've managed to get a word in edgeways. Bueno, la primera vez todo todo el rato. Le toca a ella, pues. I didn't hear this one. This is the deep one. Igual estaba bailando todo eso. I guess I just looked deep down inside and found that inner hook. Sí, seguro. Muy adentro buscó. An outer hook to go with it. What's that? Your lucky jacket. Lleva el menajería, pero You mutilated it. mutilated it. Higher English. I can't see you anymore. Oh. Oh, the jacket. I just can't see you. Porque me tengo que tirar a la loca que me firmó para hacer un disco. Y le invitó a tomar té. You're still moping over that disgusting guy. Es como una amiga muy sincera ella también. Boys let you down. Why don't you just forget about them and do something for yourself? Maybe some of us aren't good at anything. Every grown-up is good at something. I don't see any grown-ups around here. Oh. Sometimes when Moo hears people walking by outside the door, he gets this funny expression and runs into the bathroom, like he thinks they're coming to get him. That's how you look. La hemos visto bailar como cuánto. ¿Esta es la cuarta vez en la película? Oh. Grow up. Grow up. Oh, qué duro. Maybe remember we had plans tonight. Oh. Bueno, pero que ella también tenga vida. No tiene que hacer todo junto. Go without. We were supposed to go together. We're roomies. And that's why I pay half the rent. It doesn't mean I owe you every minute of my free time. Es verdad. Is that what you think of our friendship? Only because you think friendship is having total control over my life. You don't know how to run your life, Molly. Dios mío. Hey, look at you. Your room is that way. You can put your bags in there. No me digas que no fue al ballet. Oh, la está buscando. Hi, it's me, Molly. Ray's nanny. Oh, Ray, she's at some ballet thing. I have to get over there. I'm sure it's over by now. Don't worry, I've arranged to have a car pick her up, okay? ¿Cómo no la va a querer ser una mini versión de ella? Un poquito más. Otra personalidad, pero está pasando por lo mismo. Is it your day off? No school, no homework, and especially no fatal illnesses. Let me see this. I'm not going anywhere, especially with you. Está triste. We are going to sit in giant teacups and spin round and round in circles until we puke. ¡Qué mejor panorama! We're gonna so love Coney Island, Ray. I'm sitting on the bench in Coney Island, wondering where did my baby go. Hay una canción de Taylor Swift para todo. You've never been to Disneyland. Why don't you learn from media? Haven't you ever been to an amusement park? Ever? Igual tiene como 9 años. Le queda tiempo. Right, you were so psyched. Whatever. I am so psyched. I'm psyched, okay? ¡Está emocionada! Segundo momento más triste de la película. The rides don't run till the season starts. Solo quiero las tacitas. They were going on tour and they were leaving me behind for the first time. When they came to my room to say goodbye, I wouldn't open the door. Oh, qué atroz eso. I fell asleep. My nanny was waking me up in the middle of the night, telling me the plane had crashed. See, when you're mad, you don't miss people. That way you don't have to feel sucky about it. No entiende nada. I wasn't mad, Ray. I was confused. Everyone was talking to me, talking, and I couldn't understand a word they were saying. And soon I couldn't even recognize their faces, and I knew I had to run away. Looked up at the map and decided that I wanted to live in Coney Island. The teacups was the only ride that let me on by myself. And I started spinning myself round and round and round, and I won't dare get off. Porque bajarse significa You were right, Ray. choque de realidad. I am scared, but you're scared too. You're as scared as I am. Ay, no. Real son pequeña, grande, amiga. Right?
Motherfucker. What are you doing here? Well, I happen to work here. What are you doing? Maldito hombre. Ay, ahí se me alucina su cabeza. No sé si esto es un efecto Mandela, pero yo había pensado que no era así, sino que él la veía con la mamá ahí. Como que la abrazaba, no sé qué. No, loca, no, intentando matarse. No, de partida lo hizo de una. Por un hombre. Esto de leer los tobillos un poco. Guácala, 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 guácala. Estoy disfrutando demasiado ser de enfermera. Call me if you need anything else. Now stay here and move. I'm not gonna bother him, you know. I'm just gonna sit there quietly and read or something. You can read out loud. And I saw this show once on TV. It was about all these sick people. Entiendo lo que iba, pero le dio como falta de esperanza. They held on 10 times longer than the ones that were left at home. Pero está bien que la incite a estar con él. I swear. No hagas promesas que no puedes cumplir. I can't think of what to say. Well, there's no time first. No. No. Well, what I really wanted to tell you was about my new pet. Mi corazón, no me imagino lo que debe ser para una niñita de esa edad tener un papá y como que está, pero no está. Oh, video culiao malo. Buh. Hermoso. Segunda cosa que diseña. Too silly. Her year-end dance recital is coming up, and the costumes are so boring, so we figured I'd surprise her with something pretty spectacular. Su idea, su chaqueta, todo. I need that jacket! Hey, man. What's going on? Chucha, ya. Recién estaba empezando a hablarle. Muy pronto. Right? You promised. Por eso no hay que hacer promesas que no se pueden cumplir. Last week's pay and a month's severance. We're letting you go. Me and Ray. We... Esta galla ni siquiera se da cuenta que lo hizo porque está herida su hija. Que en verdad la hace bien. I don't know what's been going on between you and my daughter, but she's made it clear she never wants to see you again. She must be going out of her mind with grief. Actually, she's taking it rather well. She's been very calm and level-headed about this whole Ah, eso no es normal, weón. You call that taking it well? Do you know what etage your daughter's at in ballet, Mrs. Schlein? Or that she was banned from her science class for stealing a formaldehyde pig so that she could give it a proper burial in Central Park? How she likes to have her tea, how many lumps, 1 lump, 2, cream, sugar. And the point of your little tirade is... But you're right. You don't know what goes on between me and Ray because you don't know very much about your own daughter. Oye, bitch. my daughter well enough to respect her wishes. You give her whatever she asks for so that you don't have to deal with her. She's not 28. Please remember that the next time you show her some respect. Bien, perra. Bien. ¿Y esta weona que está ahí? Hey, it's my muse. Yep, getting in your way again. Molly, I came here to see you. I haven't been able to write a single decent song since we last saw each other. Dale crédito por tu canción, entonces. When I'm not ready, you hunt me down. When I try and make it work, you're not interested. No, po. De hecho. You know, ever since we met, it's about what I'm doing wrong. But I'm not the one with the problem here. You are. You and your selfishness. All you do is take, and I've got nothing for you right now, so maybe it's a good time to start thinking about someone other than yourself. ¡Bien, perra! Oye, está buena. Los mata así. Ta, 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 ta. And now we'll start the video on this important collection, representing a vital chapter in American Qué duro. history. Pero son solo cosas, son solo cosas. Ella es el legado de sus papás. No es la guitarra. I have an offer of $75,000 from a buyer who wishes to remain anonymous for the entire collection. Frankly, I can't envision much. This is my dad. No. Just get rid of it. Qué duro, What are we doing here? The fellas are waiting for us at the club. The fellas can wait, Huey. Departamento estudio en Nueva York. Molly, this isn't you. I can't afford me anymore, Huey. I really have to stand on my own two. Eso. Independencia. Roma, how would I know where Ray is? Right? Ray didn't come home from school, and she's been missing ever since. I thought that she might have... If you hear from her, just please let me know. ¿Dónde puede estar? Piensa, amiga, piensa. Hizo literal lo que tú también hiciste. Mi niña. Cata Frita, lo sentas bien. Dos chicas perdidas en la vida. She wants to go home, but nobody's home. Bajarse significa realidad. Pero como ella ya está bien, la puedo ayudar. Siente su dolor, lo siente.
You know, I saw that kid Neil Fox's video. Didn't you create his look or something? I heard. No, I just fixed this jacket. Also, I'm hoping you can hook me up with the jacket. You know, not the same one, obviously, but. Okay. Es una buena oportunidad. Reconcílense, sean amigas. You can have your job back, you know. I don't think so. We're gonna be friends. Grown-ups never stay friends with kids. I don't see any grown-ups around here. Usando su misma frase. I do. I do. Oh, cómo crecieron las dos. Seems to me you could skip school and find work with one of your designer friends. It would be a lot more fun than toiling away here for 4 years. Fundamentals are the building blocks of fun. Sí. She's not coming. Ow! You quit wiggling your ass around so much, it wouldn't have fallen off in the first place. Y la mamá está involucrada. Qué bueno. Las mamás pueden aprender. Company this line, we are pleased to present a very special guest. Imagínate ir al concierto de ballet tu hermana, chica, y ver a tu artista pop favorito. There's someone here today who lent us a little bit of her magic. Now we'd like to give some of it back. Sí, porque ella tiene magia. This was Tommy Gunn's favorite guitar, and I'm going to sing you the song he wrote for his favorite person in the world. This one goes out to Molly Gunn. Lo hizo bien, lo hizo bien. Cuando la cagáis, tenéis que hacer un acto romántico muy grande. Esta canción, yo no la había querido escuchar en toda la película esta canción. Fritz. Está imitando su movimiento. Cha, cha, cha. Oh my god, bravo, bravo. Every story has an end, but in life, every ending is just a new beginning. With Miley Smiles. Qué buena película, Dios mío. Pensamientos finales. Realmente esta película es impactante, es demasiado linda y puede que se vea como una película cualquiera, pero en verdad siento que tiene un mensaje tan lindo y una forma de mostrar dos caras de una moneda, como el duelo por el que pasan estas niñas, esta mujer, esta grown up, como dice al final. Como también el crecer y muchas veces crecer obligada. Y bueno, impactante la vida que cuando uno, por ejemplo, tiene la muerte de un padre o tiene que tomar el rol de padre cuando uno es más joven, uno inevitablemente después vive su adolescencia o el momento de vida que se tuvo que perder por ser como más adulto. Más adelante, uno nunca se salta etapas, las vive tarde o temprano y por eso de repente es tan difícil crecer. Cuando uno crece antes, tiene el duelo no solamente de la situación que pasa, que te obliga como a crecer antes, sino que también es el duelo de tu infancia. Y yo creo que por eso me pega tanto esta película. No me puedo sentir identificada con ellas, porque gracias a Dios tengo mis papitos sanos. Ya soy una adulta, pero sí me siento muy identificada como con el hecho de estar perdida por la vida, porque no sé si alguna vez uno no está perdido por la vida. Y creo que también uno tiene que respetar eso de los mismos padres, que de repente se pueden equivocar y pueden crecer y pueden hacer todas esas cosas, porque también son humanos y también pueden estar perdidos por la vida. Y uno toma caminos equivocados y se tiene que corregir. Y es muy importante tener esas personas que te quieren para ayudar a corregirte y volver a tener volver a como al camino. Y bueno, lo que había pasado con Ray, más que nada, era que había tenido que crecer mucho por el ambiente en el que creció también. Sin papás presentes, porque bueno, me imagino que el papá era como el más cercano y tuvo este accidente, este stroke, que lo dejó vegetal, como decía ella, en estado vegetal. Y la mamá, bueno, tenía su pega, tenía que hacer sus cosas y pucha, tuvo que crecer apuradamente porque no podía ser una niña, porque ¿cómo sería una niña si es que nadie cuida de ti? Tienes sus necesidades básicas más que cubiertas, pero es muy solo estar así. O así lo hacían ver en la película y creo que lo hicieron ver muy bien. Y bueno, la otra cara de la moneda, que es Molly, tuvo un incidente muy parecido en donde también tuvo que quedarse sola muy de chica, por eso se quedó como estancada en esa edad, por así decir. No la consideraba sobre infantil, la consideraba una persona privilegiada. De repente a mí el romance me sobra, pero me gusta, pero si lo veo por otro lado, me gusta que parte de crecer también sea como encontrar a esa persona también importante para uno, que no siempre tiene que pasar, pero aquí, bueno, 2 por 1, pasó. Y en verdad por eso me gusta mucho esta película, es demasiado linda y esta amistad entre grandes y chicos que yo creo 100% que sí puede pasar, sin ser creepy. Como las dos se ayudaron a crecer, en verdad. Quizás a Ray le ayudaron más a, no a crecer, sino a achicarse, ¿cómo decirlo? A ser una niña y a disfrutar las cosas de ser una niña. Que uno de repente a esa edad está tan apurado por ser adulto, que no disfrutas tu niñez y en verdad, ya, la adultez tiene cosas muy bacanas, pero no hay nada que enviarle. La niñez hay que vivirla y hay que aprovecharla y la adolescencia hay que vivirla y aprovecharla y nunca se puede saltar nada. En verdad no me quieres tirar mucho más. Esta es una película que me pega el corazón y no por, como decía antes, no es que me sienta identificada, bueno, con Molly sí, porque
que no está perdida, sino que transmite mucho el mensaje que quiere decir. Y por eso a mí me hace sentir mucho, no sé. Espero que les haya gustado este video, lo hayan pasado muy bien, porque yo sí lo pasé muy bien viendo esta película, a pesar de que haya terminado llorando. Es un buen llanto de felicidad. Y eso, nos veremos la próxima semana entonces, con una nueva película y un nuevo video. Chao.